Saludos queridos alumnos, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a continuar con los temas de suspensión y hoy vamos a tocar el tema de suspensión de doble horquilla, ¿sale? O suspensión de tipo trapezoidal, también es conocida, o de tipo trapecio, de doble horquilla. Y bueno, este tipo de suspensión, puse aquí esta imagen para que podamos entrar en tema. Vamos a ver esto. Este tipo de suspensión es utilizada principalmente en vehículos de carga, en camionetas pickups o en camionetas de tipo sub. ¿Por qué? Porque es una suspensión bastante estable, bastante confortable, muy precisa, muy estable, muy robusta. Es una suspensión, yo creo que de todas las que existen, es la más óptima en varios sentidos. En varios sentidos. Cabe resaltar que no es la más económica, eso sí, no es la más económica, pero sí es la más segura, la más estable, confortable, estable, precisa, robusta. En fin, tiene muchas características buenas, pero no es barata. Aquí he puesto aquí un chasis de un vehículo de tracción trasera con disposición longitudinal. Tenemos aquí el motor, tenemos la transmisión, tenemos el eje cardán, el diferencial y los semiejes traseros. ¿Sale? Y tenemos acá atrás las ruedas. Y tenemos aquí enfrente la suspensión. En este caso la suspensión delantera, que va a ser de la que vamos a hablar. Una suspensión delantera de tipo de doble horquilla, mientras que en la parte trasera lo abordaremos en otro tema. La suspensión trasera, que es de tipo eje rígido por muelles, que es una suspensión diferente. Esta la vamos a tomar o la vamos a platicar en otro tema. Hoy vamos a hablar de la suspensión delantera, específicamente de tipo de doble horquilla, que es utilizado en camionetas de carga, en vehículos de gran tamaño como la SUV y que son de, digamos, gama alta. ¿Sale? Comenzamos. Tenemos aquí una imagen frontal de lo que es la pura suspensión. ¿Sale? De lo que es la pura suspensión de doble horquilla. Y cabe resaltar que este tipo de suspensión es de tipo independiente, es decir, pues los sobresaltos que afecta a una rueda, pues no le afecta a la otra. Y partamos primeramente del elemento fijo o el elemento suspendido, que es el chasis. Es esta parte de aquí, este puente que vemos aquí, que está incorporado al chasis y que básicamente tiene forma de un trapecio, o los puntos donde se va a conectar la suspensión tiene forma de un trapecio. Este trapecio, aquí está, vamos a tener aquí en la parte superior un punto de apoyo, acá otro, y en la parte inferior otros dos puntos de apoyo, siendo normalmente, y puedo asegurar que en su mayoría de los vehículos o casi todos es más corto la distancia entre puntos en la parte inferior y más larga en los puntos superiores, formando básicamente este trapecio. Obviamente, dependiendo las características y marcas, este trapecio puede ser de diferentes dimensiones, pero básicamente la distancia entre puntos inferior siempre es menor a la superior, siempre. Y básicamente es así. Esta tiene esta forma de trapecio. Así, este es el chasis que está suspendido. Lo vamos a nombrar como un elemento no articulado, porque las articulaciones están entre este chasis y el piso, la superficie. ¿Vale? Entonces, este trapecio es muy importante que lo reconozcamos, porque es el elemento de donde van a ensamblarse todos los elementos y juega un papel importantísimo en el diseño de la suspensión.
¿Por qué? Porque a partir de esas cotas, a partir de esas dimensiones, va a depender que esta rueda siempre esté perpendicularmente al piso, a la horizontal del piso, ¿sale? Es decir, el objetivo es lograr que la rueda siempre esté en contacto, la cara de la rueda esté mayormente, o la mayor parte de la superficie de la cara de la llanta esté siempre en contacto con el piso. Solo así vamos a poderle darle estabilidad al vehículo, seguridad, darle precisión, vamos a obtener una eficiencia mayor en el frenado, mejor precisión en la dirección, en fin, vamos a obtener muchos beneficios al procurar que la superficie o la cara de la llanta siempre esté en mayor contacto con la superficie y que mantenga esa perpendicularidad con la horizontal, ¿vale? Entonces pues eso es algo muy importante que necesitamos entender. He ahí la importancia de este trapecio, ¿vale? Continuamos. Ese trapecio, bueno, pues aquí lo tenemos dibujado. Nuevamente aquí se repite. Tenemos el trapecio, a lo mejor ya no dibujado perfectamente, pero los puntos se siguen conservando. Los puntos de este trapecio se siguen conservando, más cortos por la parte de abajo y más separados por la parte de arriba. Y como les comentaba, como el chasis es el órgano suspendido o el órgano no articulado, pues ahí se va a sostener, o ahí se va a alojar un extremo de nuestro resorte, mientras que el otro extremo de nuestro resorte va a estar sobre una horquilla, o una extremidad que es articulada, que puede oscilar, y es la que va a absorber. Este resorte es el que va a absorber las irregularidades del camino, así como lo vemos en esta imagen. Se va a comprimir, aquí el resorte se está comprimiendo, la horquilla tanto inferior como superior se están elevando, pero está manteniendo la perpendicularidad de la llanta respecto al piso, y me está permitiendo que la cara de rodadura, la superficie de rodadura de la llanta, siempre esté en contacto con el suelo. He ahí la importancia de este diseño de tipo trapezoidal. Si las horquillas fueran del mismo tamaño, si tanto esta horquilla superior como esta inferior fueran del mismo tamaño, ya sea cortas o largas, esta llanta, en lugar de realizar este efecto, tendería a acostarse. Y obviamente pues eso lo que nos produciría sería pues disminución de la superficie de contacto, y obviamente va a haber ahí falta de dirección, mala eficiencia de frenado, en fin, muchos problemas. Pero básicamente, bueno, pues podemos ver que uno de los extremos del resorte está cargando el chasis. El resorte es prácticamente quien carga el chasis, y en el otro extremo, en la parte inferior de nuestro resorte, está conectado a nuestra horquilla, que es un eje articulado o un brazo articulado que puede subir y bajar. Tenemos de este lado nuevamente, bueno, pues un diagrama sencillo de las líneas que intervienen en ese movimiento, teniendo como fijo nuestro chasis. Aquí lo tenemos con estas líneas indicando que es un elemento fijo. Tenemos aquí los puntos de pivoteo, y nuevamente tenemos la forma del trapecio invertido. Tenemos las horquillas, una más larga que la otra, y tenemos la mangueta, y tenemos aquí, bueno, pues la línea geométrica de la rueda perfectamente perpendicular al piso. Es lo que se busca en las suspensiones, y en este caso, bueno, pues hablando directamente de la suspensión de doble horquilla.
El trapecio está predispuesto en el chasis, es decir, ese trapecio del que le estoy hablando ya viene diseñado, ya está pues sí, prefabricado directamente cuando se diseña el chasis, cuando se maquina, perdón, cuando se troquela, cuando se solda, cuando se ensambla, ya debe de estar predispuesto, ya debe estar listo para solamente ensamblar las piezas. Por eso es que se parte del chasis, de las dimensiones, características, tipo, condiciones, peso, aplicación del vehículo, y a partir de eso ya se puede diseñar la suspensión. Ese trapecio viene ya predispuesto en el chasis y no lo vamos a encontrar directamente como un trapecio. Si nosotros lo buscamos, pues no lo vamos a encontrar. Más sin en cambio vamos a encontrar solo los puntos de apoyo, los puntos de pivoteo donde se articulan o donde se mueven las horquillas. Entonces, pues espero se entienda que ese trapecio viene predispuesto en el chasis. Y bueno, vamos a comenzar nombrando las partes de nuestra suspensión, ¿sale? Y comencemos por este extremo, ¿sale? Primeramente vamos a mencionar los 3 elementos que nos caracterizan a una suspensión de tipo trapezoidal o de tipo de doble horquilla. Primeramente tenemos la horquilla inferior, que es esta, ¿vale? Tenemos una horquilla inferior, obviamente de ambos lados, una izquierda y una derecha, o una lado piloto, una lado copiloto. Tenemos una horquilla que normalmente es la de mayor tamaño, es la más grande, su composición es muy robusta y está sujeta al trapecio del chasis a través de estos bujes de horquilla. Todos estos componentes ya los vimos en la clase anterior. Los bujes de horquilla, que son bujes de plástico, que van a servir como cojinetes o como acoginamiento o como elementos de absorción de golpes entre el metal de la horquilla y el metal del chasis. ¿Por qué? Porque pues, esto es de fierro, es de hierro dulce, al igual que el chasis. Entonces pues son elementos que se desgastan fácilmente y obviamente pues por el movimiento del sube y baja de la suspensión, si no tuviera estos bujes pues se desgastarían los hoyos o los se me va el nombre, los orificios, si estuviera nada más sujeto con un tornillo. Entonces los bujes pues prácticamente son un acoginamiento para absorber los golpes y evitar el desgaste. Estos bujes son reemplazables y se pueden cambiar debido a que pues, por el uso se deterioran, se desgastan, se deshacen y empieza a sonar la suspensión, entonces hay que cambiarlos. Pero bueno, regresemos a la horquilla. La horquilla es muy grande, es pesada, es muy robusta. ¿Por qué? Porque es ahí donde se va a alojar el extremo inferior de nuestro resorte y es prácticamente esta horquilla la que va a cargar nuestro chasis, ¿vale? La que va a cargar nuestro chasis junto con el resorte. Entonces, bueno, pues tiene que ser muy robusta. De este lado tenemos la rótula. Y bueno, pues es la articulación que me va a permitir girar la llanta. Posteriormente tenemos acá arriba la horquilla superior. Esta horquilla, la inferior, se llama Lower Control Arm, que es la horquilla, la traducción sería como brazo de control inferior, y acá tendríamos la Upper Control Arm, que sería el brazo de control superior. Aquí en México la llamamos horquilla superior, ¿vale? Y bueno, es una horquilla un tanto más pequeña, aunque aquí no se logre ver. Quiero resaltar que esta horquilla no va sujeta al resorte. Aquí a lo mejor no se alcanza a ver, pero esta horquilla no se toca o no tiene nada que ver con este resorte. Este resorte se aloja hacia el chasis. Posteriormente en el video de práctica real lo vamos a ver. Bueno, tenemos la horquilla superior,
igual con una rótula superior, obviamente una rótula de cada lado y una horquilla de cada lado, y tenemos aquí el eje de control de la horquilla. Vamos a tener sus bujes, también la horquilla superior tiene sus bujes de goma porque también va sujeta al chasis de este lado, más no al resorte. Esta sí va sujeta al chasis, y tiene estos pequeños bujes, este pequeño eje que es el que le va a dar ajuste a la llanta para poder empujarla hacia afuera o jalarla hacia adentro, ¿vale? Esto es lo que se hace cuando se alinea cuando alineamos el vehículo. A todos los vehículos de doble horquilla tienen aquí una especie de tornillos excéntricos o aumentos para hacer para adelante la horquilla o hacia atrás, para ajustar la llanta y darle un ángulo de salida a la llanta, que lo vamos a ver más adelante. Esto es importante. Posteriormente tenemos el resorte. Tenemos aquí el resorte donde nos indica el nombre, el coil spring, o digamos que el muelle de tipo espiral. El muelle de tipo espiral o resorte, ¿vale? El muelle de tipo espiral. Aquí está. En el interior tenemos el amortiguador, que siempre va en conjunto con el resorte, porque el amortiguador es el que reduce las oscilaciones del resorte, es decir, evita que se quede oscilando, se quede así como que expandiéndose y comprimiéndose y expandiéndose, y que quede como que lanchando. Entonces este reduce las oscilaciones y le da estabilidad. Entonces el amortiguador siempre va en el interior del resorte. Posteriormente tenemos la mangueta. Que es prácticamente el elemento que conecta las horquillas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y también tenemos aquí un brazo que va conectado al sistema de dirección, que lo vamos a ver más adelante, que este sistema o esta varilla jala o empuja para que la llanta pueda girar y darle dirección. También la mangueta contiene lo que es el disco de freno, el caliper para los frenos, el cubo o el alojamiento de los valeros, y bueno, pues también contiene la masa con los birlos para sujetar el rin y la llanta. Entonces este elemento es la mangueta, que es un elemento muy importante y con un diseño muy peculiar. Posteriormente vamos a tener otro elemento, que es la barra estabilizadora, ¿vale? La barra estabilizadora, que es esta barra, que es una barra de metal que conecta la horquilla inferior izquierda con la inferior derecha, para distribuir los esfuerzos de un lado hacia el otro y evitar volcaduras, darle más estabilidad a la suspensión para evitar que las llantas se despeguen del piso, y que en caso de algún sobresalto de este lado, esta barra transmite una fuerza hacia acá para que esta no se despegue, y a su vez lo mismo, esta barra le ayuda a que esta llanta nunca se despegue del piso, ¿vale? Es una especie de palanca, una especie de palanca que siempre está apoyada una con la otra para siempre empujarlas hacia el piso. Esta barra estabilizadora es muy importante. Tiene también los bujes de barra estabilizadora, tiene unos pequeños bujes con unas abrazaderas sencillas, y tiene aquí un tornillo estabilizador que es una especie de conector, un simple conector para unir la barra estabilizadora con la horquilla, debido a que pues, dependiendo el diseño de la suspensión, puede estar más arriba o más abajo. Entonces esta barra es muy importante. Este tornillo estabilizador se le conoce también, en algunos casos le llaman cacahuate, porque tiene una forma de cacahuate. Si es corto, ya cuando es muy largo pues pierde la forma, ¿no? Entonces ya no se ve como cacahuate. Tenemos la barra estabilizadora, la mangueta.
tenemos las rótulas superiores, los ball joint upper o rótula superior, y también tenemos los ball joint lower, que es como la rótula inferior. El sway bar link kit, o pues tornillo estabilizador, o lo podríamos traducir como juego de conector de barra estabilizadora. La lower control arm, que es la horquilla inferior, la upper control arm, horquilla superior, la sway bar y los sway bar bushing, o los bujes de barra estabilizadora, los bujes de horquilla tanto inferior como superior, y el eje de ajuste de la horquilla superior. Y bueno, pues aquí tenemos el Spill Steering Knuckle, que sería pues la mangueta traducida al español. No hay una traducción literal. En español nosotros le llamamos mangueta. Y a grandes rasgos estos son los elementos de nuestra suspensión. Ahora, debemos conocer la suspensión de tres ángulos diferentes. Un ángulo frontal o trasero, que viene siendo como que el mismo, el frontal, el trasero, el lateral y el superior, ¿vale? Son importantísimos porque eso nos va a dar la idea de cómo se comporta nuestra suspensión. Y como les comentaba hace rato, tenemos aquí nuevamente nuestro trapecio. Tenemos aquí nuestro trapecio conectando este punto con este punto. Bueno, pues va a haber una línea, perdón si no me sale perfectamente. Ahí está, va a haber una línea que va a atravesar este punto con este otro punto. Y bueno, obviamente aquí va una horizontal hacia el otro lado, ¿sale? Completando nuestro... Ahí está, me quedó un poquito chueco, pero no traigo regla. Ok, tenemos aquí nuestra horquilla inferior, que como les comentaba, bueno, pues va sujeta de un extremo al chasis, del otro extremo sujeta la mangueta, que a su vez sostiene o aloja a lo que es la rueda. Tenemos el resorte, que va alojado en la horquilla inferior, y en el extremo superior carga el extremo del chasis, o carga el chasis. Y tenemos la horquilla superior, que no tiene nada que ver con el resorte, no se toca, no hay nada que ver. Esta horquilla no toca con el resorte, y la horquilla superior es más chica que la inferior. Tenemos la rótula, aquí está la rótula, tanto una rótula superior como una rótula inferior, que es una articulación redonda que le permite girar a la rueda. Y tenemos aquí la mangueta, ¿sale? La mangueta, la cual tiene un eje donde van a ir alojados los valeros. Aquí van los valeros, que le van a permitir girar a la rueda. Ya después acá va la masa y sujeta al rin. En fin, pero lo importante de esto es ver una cosa, ¿vale? Ver el eje de pivoteo de la mangueta. ¿Cómo es que gira esta mangueta? ¿Hacia dónde gira? ¿Sale? Acá tenemos una imagen más o mejor explicada, donde vemos el eje de pivoteo de la mangueta, en la cual se conecta el eje superior, o el eje de giro superior de la horquilla, con el eje de giro inferior de la horquilla inferior. Es decir, nuestra mangueta va a girar sobre esta línea, y si prolongamos esa línea, esta línea imaginaria, que no es una línea continua, es una línea imaginaria, de fuerza, esa línea se va a cruzar con el eje de geometría de la llanta.
se va a cruzar con el eje geométrico de la llanta, y en ese punto, dependiendo qué ángulo tenga eso, le vamos a dar un ángulo de caída a nuestra llanta. Si nosotros hacemos más para atrás esta horquilla, es decir, si la jalamos en este extremo, la jalamos hacia adentro, entonces este ángulo va a tender a inclinarse más, cruzando ahora a la línea geométrica de la llanta por encima de la horizontal. ¿Vale? Esto es muy importante porque podemos tener un cruce de esta línea por encima de la horizontal o por debajo de la horizontal, y dependiendo este ángulo va a ser el grado de salida que tenga mi llanta. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces obviamente este ángulo está predeterminado por el fabricante. También cabe resaltar que aquí vamos a tener dos líneas. Vamos a tener la línea vertical respecto al piso, que es la línea rosa, ¿vale? Es esta línea rosa. La línea vertical respecto al piso, la cual es fija siempre y cuando pues tengamos nuestra superficie completamente plana y que va a tener un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, va a ser fija, y que digamos va a ser siempre vamos a buscar que nuestra rueda esté lo más cerca de esa línea, nuestra línea geométrica de la llanta, es decir, esta línea punteada que es la línea geométrica de la rueda o la línea central de nuestra rueda, vamos a buscar que siempre esté lo más cerrado o lo más paralela a la línea geométrica, porque eso nos va a garantizar que tengamos un perfecto contacto de la cara de rodadura de la llanta con la superficie del pavimento o del suelo. Entonces es muy importante que tengamos la geometría o la estructura de la suspensión para ir entendiendo por qué se hace así. Esto ayuda uno a que cuando esta llanta se suba por efecto de algún sobresalto, mantenga la perpendicularidad. Por eso es que se le da este ángulo de inclinación a las rótulas. ¿Vale? Continuamos. Nuevamente aquí ya tenemos un poquito más descrito ese fenómeno. Tenemos nuestra horquilla inferior, nuestra horquilla superior. Como les comentaba, la inferior es más grande que la superior. Tenemos aquí nuevamente la imagen de un extremo del trapecio. Aquí está, más cerca por la parte inferior. Acá va a ir la otra. Y más alejada por la parte superior. Bueno, ahí está. Ahí quedaría mi trapecio. Tenemos aquí la rótula, pero vemos que la distancia de las rótulas también es diferente. Esta es más corta y forma esta línea imaginaria de fuerza de rotación o de fuerza donde rota la mangueta, que está inclinada respecto a la perpendicular del piso. ¿Vale? Entonces aquí se ve claramente esas líneas imaginarias. Aquí se anexa la línea de tiro del tirante o terminal de dirección para poder empujarla o jalarla para poderle darle dirección a la llanta. Aquí nuevamente se ve el ángulo de salida, que es el ángulo que le damos con ayuda de la mangueta y con ayuda de la rótula, de las horquillas y la posición de las horquillas. Y bueno, como les comentaba, hay una línea geométrica, una línea geométrica imaginaria que pasa por el centro, perfectamente por el centro de la rueda, y la otra línea que es el eje de pivoteo de nuestra mangueta. En este caso, nosotros, si prolongamos esta línea, pues podemos notar que se están cruzando
por debajo de la horizontal o por debajo de la superficie del suelo. Por debajo del piso se están cruzando, ahí se cruzan. Y bueno, pues esto es bueno porque me ayuda a que darle suavidad a la llanta. Si nosotros no tuviéramos esa inclinación de la mangueta o ese ángulo de las rótulas de las horquillas, pues tendríamos un eje de pivote perfectamente recto, sin ángulo de salida, ¿sale? Sería perfectamente recto, pero esto ocasionaría que cuando suba la llanta se acueste. Si nosotros diseñamos un vehículo de estas con esta característica, mientras tengamos piso perfectamente plano, o vayamos en línea recta, pues la llanta va a estar perfectamente la superficie de rodadura tocando el suelo. Pero cuando tengamos algún desnivel, alguna subida que sea diferente a la de la otra llanta, esta llanta, o le echamos mucho peso también, por ejemplo, si le echamos mucho peso o la cargamos, lo que va a hacer es que va a tender a inclinarse la rueda. Eso va a ocasionar que no tenga todo el contacto de la cara de rodadura de la llanta con el piso, se va a desgastar de forma irregular el neumático, vamos a tener menor eficiencia de frenado, menor precisión, en fin, vamos a tener una serie de problemas. Y por otro lado, si nosotros aumentamos ese ángulo de las horquillas, de los ejes de pivoteo, de las rótulas de las horquillas, pues vamos a ocasionar que esta línea tenga más inclinación y va a cortar mi eje geométrico de la rueda, lo va a cortar ya sea por encima de la horizontal, o en este caso, aquí que lo tenemos perfectamente cortando sobre la horizontal del camino. Ángulo de salida máximo, mínimo esfuerzo para orientar las ruedas. Entonces así es como sería lo ideal para que las ruedas, el sistema o el mecanismo de dirección y de suspensión sea más suave y la maniobra del chofer, del operador, pues no esté tan dura el volante y tienda a orientarse las llantas y esté suave. Nuevamente tenemos aquí este diagrama donde podemos ver cómo las horquillas juegan un papel importante, principalmente la superior. La inferior está completamente fija. Esta horquilla, la inferior, esta no se mueve, no tiene ningún excéntrico, no tiene ningunos aumentos, nada. Esta horquilla está prácticamente fija. La que sí se mueve es esta, la superior. Les comento que tiene unos orificios excéntricos, ¿vale? Unos orificios excéntricos aquí, donde nosotros podemos ajustar la distancia de bueno, lo voy a dibujar un poco más real para que se vea. Por ejemplo, aquí podríamos decir que el centro está todo a la izquierda porque está empujando la mangueta, la está empujando hacia afuera. Si nosotros queremos darle un ángulo de caída donde la llanta esté más metida hacia adentro, pues ahora entonces nuestro tornillo excéntrico va a quedar de este lado, por así decirlo, ¿vale? Así quedaría. Entonces se puede ajustar, se puede empujar hacia afuera y hacia adentro. Obviamente esto se puede hacer manualmente, podemos nosotros ajustar este ángulo muy fácilmente con un nivel de gota. Es ese nivelito que usan los albañiles, que tiene aquí una burbuja de aire dentro de una cápsula de agua, y en una posición
normal, sin levantar el vehículo, con su peso normal, orientadas las llantas, obviamente todo el sistema perfectamente en buenas condiciones, llantas perfectamente derechas. Nosotros le ponemos un nivel de gota aquí en el rin, y podemos ver hacia dónde se va la gota, si se va hacia la izquierda o hacia la derecha. En base a eso nosotros aquí movemos, jalamos para acá y se va a mover el nivel de gota. Obviamente el nivel de gota tiene que tener un imán, o lo amarramos muy bien al rin para que no vaya a haber algún error, y le podemos dar esa orientación a la llanta. Obviamente ya con la tecnología aquí se le ponen unos sensores con unas arañas, los cuales proyectan una línea infrarroja hacia unos paneles frontales o un rayo láser para que pueda ver el panel la orientación que se le da. Pero anteriormente, antes de que existiera eso, pues todo se ajustaba mecánicamente, no había electrónica como lo hay hoy en día, sino que pues hace 40 años todo era a través de pues herramientas como un metro, un hilo, escuadras y varios elementos que tenía el suspensionista para darle estos ajustes. Obviamente no existía la parte de precisión exacta, nada es exacto, pero lo dejaban lo más acotado posible dentro de las especificaciones del fabricante. Y aquí podemos ver nuevamente ese efecto. Ahora podemos ver también, como les comentaba hace rato, hasta ahorita hemos visto la llanta solamente desde el punto de vista frontal. Aquí está una vista frontal o trasera, es lo mismo, frontal o trasera, ahí está una vista, estamos viendo de frente la llanta, como si nos paráramos frente al carro, frente al vehículo, frente a la llanta, ahí está, frente a la llanta. Pero ahora vamos a verla desde una vista superior, es decir, como si estuviéramos viéndolo desde arriba del vehículo, desde el toldo, desde el techo. Y podemos ver nuevamente, bueno, pues el tamaño de las horquillas. La horquilla inferior es más grande, ¿vale? Podemos ver aquí que es más grande. La horquilla superior es más chica. Pero también les comento que el trapecio visto por arriba tampoco es preciso. Es decir, quiero que noten que el centro de pivoteo de las horquillas inferiores no coincide con el eje de pivoteo de las horquillas superiores. Y si se dan cuenta, la horquilla superior está más desplazada hacia atrás, o en este caso hacia abajo, o hablando atrás, hacia atrás del vehículo, ligeramente el centro está ligeramente desplazado, el centro de la horquilla inferior de la superior, y tenemos esta distancia. Eso es para darle otro ángulo, tenemos esta distancia entre centro y centro. Esto es para darle otro ángulo muy necesario a nuestra rueda, ¿sale? De hecho aquí también aquí tenemos las dos rótulas alineadas, pero en realidad ya sabemos que puede estar por aquí o puede estar por acá, puede estar más metida o más acá, es decir, la horquilla superior la podemos empujar hacia afuera o jalar hacia adentro para darle más ángulo de salida a nuestra rueda. Viéndolo de arriba tenemos un ángulo que se llama convergencia, que lo vamos a ver más adelante, pero ese eje de convergencia lo ajustamos con las bieletas de dirección. Entonces ahorita que no estamos viendo dirección no lo voy a mencionar porque no es un ángulo que le corresponda directamente a la suspensión, sino que ese ángulo le corresponde más a la dirección. Pero bueno, continuamos. Como les comentaba, ahora vamos a ver la posición de nuestras horquillas, pero vistas desde un lado lateral. Vistas del lado lateral. Esta es una vista superior, esta es una vista frontal y esta es una vista lateral. Quiero que noten que las horquillas no están perfectamente horizontales o no están perfectamente perpendiculares a la horizontal del camino, sino que tienen una ligera inclinación. ¿Vale? Para poder ayudarles a dos cosas. Una,
Gracias a esa inclinación es que pueden darle un ángulo de avance a la rueda, es decir, que el eje de giro, este eje de giro, donde gira la llanta, este eje que vemos aquí, este rojito, este que corre de aquí hasta acá, es el mismo que este de acá, es el mismo que este, es el mismo que este, es el mismo que este, el mismo que, bueno, ese ahí no tiene, es el mismo que este de acá, ¿vale? Es este, pero visto del lado lateral, ¿vale? Es ese mismo pero visto del lado. Entonces podríamos pensar que tal vez visto de esta forma del lado frontal está inclinado, ¿sale? Está inclinado respecto a la horizontal. Tenemos aquí un ángulo, ¿vale? Tenemos aquí un ángulo, ahí está, tenemos ahí un ángulo, pero si yo giro 90 grados, respecto a la vertical, respecto a esta línea geométrica, podría decir que esta línea está perfectamente vertical o también está acostada. Pues la respuesta es que también está acostada, es decir, por ningún ángulo donde lo veas está derecha, ¿sale? Por ningún lado por donde lo veas está derecha, viéndola de lado también está chueca, pero esto nos ayuda a darle un efecto llamado avance a la rueda, ¿sale? Si nosotros dibujamos aquí un eje geométrico de la rueda, vamos a borrarlo porque me quedó mal. Si nosotros prolongamos aquí un eje geométrico, perdón, ahí está, súper derecho, ahí está, podemos notar que hay un ángulo entre esta línea de pivoteo y el eje geométrico o la perpendicular al piso. Bueno, pues este angulito me ayuda a darle un ángulo de avance también llamado caster, ángulo de avance, que es el que me permite que las llantas se autoalineen al momento de avanzar. Muy parecido, o el efecto es prácticamente igual a la de las llantas, al de las llantitas de carro de supermercado o a las llantitas que tienen las carriolas para bebé. Si se dan cuenta, esos carritos, el carrito del supermercado, si nosotros lo empujamos hacia enfrente, las ruedas tienden a alinearse automáticamente. Basta con que nosotros apliquemos una fuerza hacia la izquierda o hacia la derecha para que las llantas adquieran esa dirección, hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, pues mismo caso. Gracias a este ángulo es que estas llantas, por efecto natural del peso y carga del vehículo sobre la rueda, siempre van a tender a irse derechas. Por así decirlo, cuando el vehículo esté completamente en óptimas condiciones y nosotros soltamos el vehículo, el carro tendería a irse derecho. Obviamente no es ideal esto, pero el carro tiende a irse perfectamente derecho. O cuando nosotros damos una vuelta en U o damos una curva y soltamos el volante, podemos notar cómo el volante automáticamente se regresa solito. Se regresa solo y se alinea. Eso es gracias a este ángulo que es el ángulo de avance o caster. Ángulo de avance o caster, y lo da nuevamente la posición de las rótulas, el que esté una más adelante que la otra. Una rótula, en este caso la rótula inferior, está más adelante que la rótula superior, o por así decirlo, la rótula inferior está por delante del eje geométrico de la rueda. Repito, la rótula, vamos a ver si podemos cambiar de color para que se note un amarillo. Vamos a dibujar aquí la rótula inferior. Ahí está. Ahí está la rótula inferior. Esa es la rótula inferior. Y esta es la rótula superior. Ahí está. ¿Vale?
Y vamos a notar que la rótula inferior está por delante. Digo por delante porque pues podemos decir que este es el frente del vehículo. Ahí está, este es el frente de mi vehículo. Está por delante del eje geométrico de la llanta, mientras que la rótula superior está por detrás del eje geométrico de la llanta, formando un ángulo respecto a la vertical, el cual le ayuda a la llanta a autoalinearse. Y no nada más eso, sino que también el eje geométrico de pivoteo de la horquilla, este eje, tanto este eje, no está perfectamente paralelo. Bueno, sí están paralelos estos dos, las dos, pero esta línea no está paralela con la horizontal, ¿vale? Y eso le ayuda a absorber los cabeceos en los frenados, ¿vale? Absorbe los cabeceos del frenado, es decir, cuando por ejemplo tú frenas, el carro tiende a cabecear hacia enfrente, como que la trompa del carro tiende a irse hacia abajo. Entonces esto ayuda a absorber ese cabeceo con ayuda del amortiguador. Si se dan cuenta, el amortiguador también está inclinado opuesto a ese cabeceo, ¿sale? Como para decirle, aguanta, no te empines, y lo regresa a su lugar, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, todos los puntos y eje de nuestra suspensión no son geométricos, es decir, no son rectos, ¿sale? Y bueno, aquí tenemos una imagen que expresa pues todas las cotas o todos los ejes de pues o ejes o ángulos que se manejan en la suspensión. Primero vamos a tener voy a ocupar otros colores. Voy a poner aquí con G, con la letra G, el eje geométrico. No es cierto. No, lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Con la letra G voy a poner el eje geométrico de la rueda, que sería este. Este sería el eje geométrico, ¿vale? Este sería el eje geométrico de la rueda, es decir, el centro o la línea geométrica de nuestra llanta, ¿sale? Después vamos a tener nuestro eje lo vamos a llamar nuestro eje paralelo perpendicular, eje perpendicular al piso, ¿sale? Vamos a tener también nuestra horizontal. Vamos a poner aquí la horizontal. Vamos a tener esta línea que es el eje horizontal. El eje horizontal, ¿sale? Tenemos este eje horizontal que sería el suelo, tenemos el eje geométrico de la llanta, es decir, el centro perfecto de la llanta, tenemos el eje perpendicular a la horizontal, tenemos nuestro eje de caída, vamos a tenerlo acá con otro color, vamos a ponerlo con este, vamos a tener nuestro eje de caída. ¿Sale? Esto desde una vista frontal, ¿sale? Vamos a ver esas cuatro cotas. No, esos cuatro ejes, vamos a llamarlo. Y falta uno más. No, se me estaba olvidando que también es oscilante, también puede variar. Vamos a poner de este color, que es el eje. Es este. El eje de
inclinación de la mangueta, el eje de inclinación, es decir, el eje sobre el que rota la llanta, sobre el que gira la llanta, sobre el que gira la llanta, es este, que no es en ocasiones, no es perfectamente perpendicular, no es perfectamente paralelo al horizontal, ¿vale? No es perfectamente paralelo al horizontal. Este es el eje horizontal del suelo y este es otro eje horizontal paralelo a la horizontal. Aquí le vamos a poner del mismo color esta línea que se llama la paralela a la horizontal, o digamos el centro de masa, o el centro de masa de nuestra rueda, que es paralela a la horizontal. Son estas dos líneas que corren de extremo a extremo. Esta, bueno, ahí están paralelas, ¿sale? Y esta inclinación de este mango o de este eje puede variar dependiendo del fabricante, ¿sale? Y todo esto, todos estos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos estos 6 ejes vistos solo desde el punto de vista frontal. Desde el punto de vista lateral, bueno, pues tenemos el ángulo, es el ángulo de avance, que es este mismo de acá. Ángulo de avance, que es este de acá. Es este, lo vamos a poner ahora. Pero visto de lado. Visto de lado, lo vamos a poner con color. Se nos acabaron los colores. Este no lo hemos ocupado. Este va a ser el ángulo de avance. Bueno, de hecho ya está ahí, pero solo para que es el mismo que el ángulo de salida, pero visto de manera lateral. Es este mismo, también este también sería eje de caída, también sería el ángulo de avance. Sería este mismo, pero visto de manera lateral, ¿vale? Y bueno, pues este ángulo tenemos también el eje, la vertical, tenemos la vertical respecto al piso, y tenemos la horizontal respecto al piso, o la perpendicular a la horizontal, o la perpendicular al piso. Aquí está, las líneas geométricas de mi rueda. Y visto del punto superior, visto desde el punto superior, bueno, pues tenemos aquí varios puntos, ¿vale? Tenemos el eje geométrico de la rueda, que es este. Tenemos los ángulos donde corre donde corre nuestro eje de pivoteo. Tenemos a A y B aquí, y podemos notar que A es el centro, es, digamos, donde coincide la perpendicular al piso con el eje geométrico de la llanta. Es decir, esta es la perpendicular al piso, esta que vamos aquí, eje perpendicular con el eje geométrico. Si proyectamos estas dos líneas, vean, en este caso se cortan perfectamente en la línea o el eje horizontal. Entonces esta es la línea donde se cortan, ¿sale? Y si se dan cuenta, bueno, pues eso es bueno porque me ayuda a mantener, pues, centrada la llanta. B sería este punto, sería el punto donde corta el ángulo de avance. B sería el punto donde corta el ángulo de avance el eje horizontal, que sería este, ¿vale? Este es el eje donde corta
el ángulo de avance a la horizontal o al eje horizontal, al suelo. Aquí está. Pero quiero que noten que no es el mismo punto, no está alineado el punto A con el punto B viéndolo desde arriba. ¿Sale? No está alineado. ¿Sale? Entonces tenemos aquí una fuerza de empuje, que es esta, que va a tender siempre a hacer una fuerza que va a empujar mi llanta hacia allá. Por eso es importante darle un poco de convergencia a las llantas para que al momento de que avancen se alineen. Pero bueno, esto lo vamos a ver un poco más a fondo cuando veamos geometría de la dirección. Ahorita nada más estamos entrando un poquito a detalle con la suspensión. Todo esto juega un papel importantísimo en el diseño de la suspensión, y principalmente hablando de un sistema de suspensión de doble horquilla o un sistema de tipo trapezoidal. Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Espero haya servido esta explicación, les haya ayudado a comprender mucho el funcionamiento de nuestra suspensión, y lo que puedo pues decir a manera de resumen es que la suspensión de doble horquilla no es una suspensión cuadrada, no es una suspensión recta, no es una suspensión 100% geométrica, no es una suspensión pues cuadrada, sino que tiene muchos ángulos y debe de tener esos ángulos. Tiene muchas cotas que se pueden mover, que podemos alinear, calibrar, ajustar, y todo con una sola intención. No debe de ser cuadrada ni debe de ser recta, porque la rueda tiene 3 movimientos, ¿sale? Esta rueda que vemos aquí, nuevamente vamos a agarrar un plumón, pero ahora con color morado. Esta llanta que vemos aquí, pues como dice aquí, va a tener un movimiento rotatorio, es decir, va a girar. ¿Sale? Va a girar siempre, en todo momento. Esa es una. 2, va a subir y va a bajar. ¿Sale? Esta llanta va a subir y va a bajar. Otro movimiento, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y por último va a rotar, es decir, va a rotar hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo hacia dónde quiera ir el chofer, el operador. Esta llanta también va a girar respecto a un eje de pivoteo. Entonces vamos a tener 3 tipos de movimientos, y en los 3 movimientos, tanto girando, subiendo y bajando y rotando, tenemos que mantener la mayor cantidad de superficie de rodadura. La superficie de rodadura debe de estar el mayor tiempo posible en contacto con... Olvídenlo, ya se borró. Pero bueno, creo que la idea se entiende, que debe de estar en el mayor tiempo posible en contacto la mayor superficie de la llanta con el piso, en todas las condiciones, tanto girando, subiendo y bajando y rotando, cargado el vehículo o con su peso normal, de su peso neto del vehículo, o con sobrepeso. Las condiciones en las que la rueda debe de tocar el piso debe de ser en todo momento. Por eso es que se manejan todas esas cotas, y faltan otras pocas ya por mencionar, con la intención de que el vehículo tenga seguridad, mucha seguridad, en cuanto a tracción, frenado, orientación, precisión, confort, en fin, todo lo que pueda proporcionarle seguridad, estabilidad a los ocupantes, por seguridad y para salvaguardar la integridad física de los pasajeros. Bueno, eso sería todo. Creo que ahora sí ya me despido. Les agradezco y muchas gracias. Hasta la próxima.